Estamos en el mes de abril y tenemos el privilegio, amada iglesia, de poder desarrollar la tercera buena obra que el Señor preparó de antemano para que nosotros como vasos de honra andemos en ella. ¿Cómo se llama esta tercera buena obra? Un vaso para honra está dispuesto a padecer. Vamos a repetirlo. Un vaso para honra está dispuesto a padecer. Vamos a estar enfocándonos en estos domingos un poquito sobre la teología del sufrimiento. Es importante, mis amados hermanos, que tengamos esto bien claro. Y quiero, pues, como introducción a lo que vamos a hablar en estos domingos, clarificar una perspectiva bíblica, porque se puede tomar de manera equivocada. Yo quiero que tengamos bien claro que el tema del sufrimiento no es una imposición divina. No es que Dios haya decidido obligarnos a atravesar por el sufrimiento. Pero Dios sí espera que nosotros, los que decimos amar a Dios, que nosotros los que decimos querer agradar a Dios, desarrollemos un espíritu de disposición al sufrimiento. ¿Sí nota la diferencia? Una cosa es creer que es que Dios me obliga a sufrir, y otra cosa es que yo me disponga a padecer. Amén. Por favor, para que entienda bien esta verdad. La diferencia radica entonces en que si aceptamos la primera perspectiva de que Dios impone el sufrimiento en sus hijos, pues entonces nos tocaría empezar a creer, ¿sí?, que todo sufrimiento, absolutamente todo sufrimiento que enfrentamos es la voluntad de Dios. Y resulta que hay muchos sufrimientos que nosotros los cristianos vivimos y enfrentamos porque nosotros mismos los provocamos. Amén. Y sería muy bueno que analizáramos, cuando enfrentemos un momento difícil, cuando enfrentemos una dificultad, analicemos si fuimos nosotros los provocadores de ese sufrimiento o realmente fue un permiso divino para que nosotros también seamos formados. Entonces, la segunda perspectiva, que es, debo estar dispuesto a padecer como siervo de Dios, me va a llevar a entender de que si he tomado en serio vivir para Dios y servirle a Dios, pues debo entonces incluir dentro de mi proyecto de servicio a Dios, dentro de mi proyecto de vida en Dios, debe incluir el sufrimiento. Tarde o temprano, cada uno de nosotros enfrentaremos niveles de sufrimiento. Y no le tengamos miedo a eso, porque forma parte de la vida. Estamos en un mundo caído, no estamos en un mundo perfecto. Y el sufrimiento se vuelve más sufrido, el sufrimiento se vuelve como más fuerte, se agudiza cuando empiezo a manejar en mi mente una perspectiva de que yo no debería sufrir, yo debería buscar solamente la felicidad. Eso hace que entonces, por estar en un mundo caído, tu vida sea muy difícil, tu aflicción se agudice. Por eso es mejor que frente a un sufrimiento, frente a cualquier situación adversa, te agarres de la mano de Dios y te dispongas a vivir y a soportar con paciencia ese sufrimiento, sabiendo que así como comenzó, también va a terminar. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo? Por favor, no se me distraigan, porque lo que voy a enseñar en esta mañana va a ser algo supremamente importante. El día de ayer, casualmente, prendió mi esposa el televisor. Generalmente lo prendemos es para pasarlo a Netflix o a YouTube para que los niños miren programas. Estamos en una época donde nosotros no podemos mirar nuestros programas. Los niños ya tienen su programa. Programas educativos, obviamente. Pero mi esposa prendió el televisor
y estaba en Caracol y justo estaban pasando un testimonio por, ¿cómo se llama este programa? La Red. Un testimonio de la ex reina nacional del café, Angie, se me olvidó el apellido, Angie Salamanca creo que era, la que fue reina del Nacional del Café. Y me capturó de una vez la atención porque ella estaba hablando y empezó a hablar y de pronto habló del Espíritu Santo y empezó a utilizar una jerga cristiana, cuando de pronto ya dijo que estando en la cárcel, porque duró 3 años, más de 3 años, 48 meses, duró encarcelada en Argentina por el tema del narcotráfico, porque se unió con una persona que no se debería haber unido emocionalmente. Y en ese tiempo, mira lo importante de ir a predicar a las cárceles. Había una señora que hacía 20 años iba a predicar a las cárceles y ella empezó a escuchar cómo esta señora predicaba el evangelio y empezó a llamarle la atención y empezó a tener una experiencia muy hermosa con la palabra, a estudiar la Biblia. Y dice ella que mientras estudiaba la Biblia, ella empezó a entender muchas verdades y empezó a experimentar una libertad que hasta ahora no había experimentado. Para resumir la historia, mis amados hermanos, me impactó que al final ella decía: hoy en día, después de Dios, que me tocó volverme a Bogotá con una mano atrás y otra por delante, Dios me colocó en el camino un gran hombre. No era cristiano en su momento y Dios lo usó para ayudarla y creyó en ella a pesar de su pasado oscuro, pero ella ya venía con la semilla de la palabra y en su momento él también se convierte al Señor y hoy en día son pastores de una iglesia en Bogotá, ¿sí? Mire lo que Dios tiene que hacer entonces muchas veces con un ser humano que se resiste a obedecer el llamado de Dios a las buenas. O lo hace a las buenas o lo hace a las malas. Qué bueno que lo pudiéramos hacer a las buenas. Pero tranquilo, que si tú no quieres obedecer a las buenas, el Señor tiene ya un método excelente y se llama aflicción, se llama sufrimiento. Tanto te ama Dios, tanto me ama Dios, que no solamente Él quiere salvarme, sino que Él también quiere recompensarme en el reino de los cielos. Él no solamente quiere que me escape del infierno, sino que Él también quiere entregarme responsabilidades eternas. Pero hay muchos cristianos que de pronto estamos caminando en la senda equivocada. Amamos a Dios, creemos que Él es nuestro Salvador, pero cuando se trata de obedecerlo, cuando se trata de hacer su voluntad, aparecen los 10,000 y 20,000 argumentos. Personalizamos ministerios. Nos encanta, y esto está hoy de moda. Yo le sirvo a Dios, pero si tal cosa. Yo le sirvo a Dios, pero si me acomodan estos gusticos. Ministerios que ya de pronto entraron en un nivel de trascender localidades y ahora trascienden a naciones, entonces ya son como en el mundo. Ya tienen tarifa para cobrar, ¿cierto? Ya solicitan que tienen que hospedarse en cierto hotel y que tienen que tenerles esos caprichitos que ellos piden. Hasta la marca del sonido, si son músicos, tiene que ser la que ellos piden. Si no, pobrecitos, no pueden entonces servirle al Señor. Qué cosa tan terrible. Personalizamos tanto el servicio a Dios que es como si le enviáramos directamente al cielo, a Dios en su trono, un mensaje: sí, yo te quiero servir, pero a mi manera. Sí, yo voy a ser obediente a tu llamado, pero es como yo quiero y cuando yo quiera. Siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente, dice la palabra. Pero el Señor quiere y está buscando siervos fieles. Siervos fieles. ¿Quién en esta vida no ha pasado padecimientos? Y no importa la condición social, no importa la raza que tengamos, no importa la profesión que tengamos ni la creencia que profesemos, no importa. En algún momento de nuestra vida, nos guste o no nos guste, enfrentaremos sufrimiento. Eso
Eso, hermanos, hay que presupuestarlo. Y eso no se predica hoy en día en los púlpitos cristianos. Hoy en los púlpitos cristianos lo que más se está predicando es: usted tiene que apostarle a ser, mejor dicho, un Dios. Usted todo lo que se proponga hacer lo puede hacer. Y usted, y usted, y usted. Y la palabra que más suena es usted, usted, tú. ¿Y Dios dónde está? El evangelio que hemos sido llamados a vivir y a compartir es cristocéntrico. Cristo debe ser el centro. Y todo lo que nosotros logremos hacer tiene que girar en torno a darle la gloria a nuestro Señor. Que Dios te prospere económicamente, ¿para qué es? Para que lo honres a Él. Que el Señor te dé el privilegio de tener un excelente matrimonio, ¿para qué es? Para que sea testimonio del Señor. Que el Señor te permite llevar a tus hijos a estudiar en las mejores universidades, es para que puedas honrar el nombre bendito del Señor. Usted como padre, pero también usted como hijo que tiene ese privilegio. Sea cual sea la circunstancia que vivamos, el Señor nos invita a que lo honremos a Él. Presupuestemos el sufrimiento como una estación, así como también sabemos que hay momentos de felicidad, también hay momentos de tristeza. Pero así como llega la felicidad y de pronto se va, así también cuando llegue la tristeza también tendrá que irse. No se desespere, no se angustie. Esto también va a pasar. Esto también va a ser superado. Pero el problema radica que cuando enfrentamos un sufrimiento, inmediatamente nos dejamos afectar. Nuestras fuerzas empiezan a menguar. Nuestra calidad de compromiso con Dios empieza a ser cuestionado. ¿Solo por qué? Porque estamos atravesando una aflicción, porque estamos atravesando un problema. Por eso es que un vaso para honra que no esté dispuesto a padecer, no puede ser vaso para honra. Es un vaso de deshonra. Es un vaso de deshonra. En algún momento de nuestra vida el sufrimiento puede llegar, pero hay una diferencia entre el que sufre sin Cristo al que sufre en Cristo. La buena noticia que le tengo, mi amada iglesia, es que cuando llegue un momento de sufrimiento porque eres hijo de Dios, porque amas a Dios, llénate de la promesa de que esto también el Señor lo va a utilizar para bien. Esto también va a obrar para bien. Cosa diferente con el impío, con la persona que no tiene a Dios. Sufre sin esperanza. Y por eso el sufrimiento se vuelve más agudo, más difícil, más difícil de controlar y más difícil de manejar. Pero en el cristianismo auténtico, el sufrimiento debe ser manejado. Amén. Yo tuve el privilegio en esta semana de encontrarme con mi hermano Carlos Centeno. Estaba un poco inquieto porque no había podido hablar con él, lo llamaba, no me contestaba. Tampoco no me gusta ser como intenso, sí. Y esperé y oré al Señor. Y mire Dios cómo es de lindo. Iba por el centro y nos encontramos en metro. Y nos saludamos y duramos hablando casi una hora. Pero hermanos, qué tremenda prédica la que recibí ese día a través de mi hermano Carlos. En resumidas cuentas, y eso afirmó muchísimo un principio que manejamos con mi esposa. Prácticamente lo que el hombre me dijo es, porque yo estaba preparado para que el hombre me dijera, no, yo voy a tener que mirar a ver cómo vendo el apartamento, yo voy a terminar el negocio, porque es que todo el tiempo recordándola a ella, como he visto a muchas parejas, ¿sí? Que una vez muere el cónyuge y lo primero que desea el otro es ya mirar a ver cómo huye de todos los recuerdos y olvidarse. Y entendí ese día por todo lo que él me dijo, por qué es tan importante cultivar una muy linda relación de pareja en la vida. Porque si yo llevo una muy buena relación con mi esposa en la vida, cuando ella falte o yo falte y el que quede va a querer continuar desarrollando esa relación. ¿Me entiende? No va a querer huirle. ¿Por qué? Porque no van a haber remordimientos.
Porque no van a haber pensamientos, ahí sí vienen los pensamientos, ay, ¿por qué yo me la pasé peleando? ¿Por qué yo me la pasé maltratándola? ¿Por qué todo el tiempo yo le decía palabras que no debería haberle dicho? Claro, entonces como no hubo una buena relación, una vez la persona se va, el que queda quiere huir de todo eso. Pero cuando se ha manejado una buena relación, cuando ha habido sabiduría en el manejo de la relación, donde se sortearon los problemas, porque todas las parejas tienen problemas. Una vez uno de los dos falte, el otro va a querer continuar con el legado. Y me decía, hermano Carlos, ¿yo por qué tengo que entonces salirme del apartamento? Cuando en ese lugar hemos tenido los recuerdos más lindos con mi esposa. ¿Por qué tengo que terminar con el restaurante? Cuando yo miro el restaurante y me recuerda todos los tiempos que vivimos juntos, cuando íbamos los dos a la plaza a comprar los ingredientes de los alimentos a los diferentes lugares. ¿Ahora por qué? Porque se fue, entonces yo tengo que... ¿Será eso lo que ella quisiera? Yo creo que no. Y lo mismo los hijos. Y cuando él me decía eso, como que vino una iluminación en mi mente, así de ese estilo. ¡Wow! Claro, ahí está la clave. ¿Por qué es tanto que el Señor nos dice que debemos amar a nuestra esposa? ¿Y por qué el Señor le dice tanto a la esposa que debe respetar a su marido? Para que cuando uno de los dos falte, el sufrimiento sea soportable. El sufrimiento realmente no sea una carga, sino que el sufrimiento se convierte en un aliciente. Porque eso fue lo que detecté en el corazón de mi hermano Carlos. Sí, es cierto, él decía, sí, yo tengo momentos donde recuerdo y lloro y tengo que hacerlo. Y dije, claro, y tienes que hacerlo. Pero ¿sabe algo, pastor? Cuando recuerdo a mi esposa y lloro, en ese lloro yo siento una paz. Yo siento una tranquilidad. Yo siento que me enfoco no en lo que ahora ya no voy a poder vivir con ella, sino en lo que pude vivir con ella. Y eso me da fortaleza. Entonces, hermanos, por eso es que el sufrimiento es tan terapéutico, el sufrimiento es necesario. Ahora, con esta prédica yo no estoy diciendo, el pastor Elías está aquí motivando a que suframos. Por eso hice la aclaración al principio, los dos conceptos. No es que Dios esté diciendo, eres cristiano, entonces ya sabe, obligatorio que sufras. Y entre más sufras vas a ser más santo. Que eso fue un extremo que se manejó en épocas anteriores y sobre todo viene del oscurantismo. No, no es eso. Pero sí es muy diferente cuando yo entiendo en mi madurez espiritual que porque amo a Dios y porque estoy en un mundo imperfecto, en un mundo caído, tendré que presupuestar que en algún momento tendré que sufrir. Pero tengo una esperanza tan hermosa que la Biblia me dice que va a llegar un momento, y de esto hablé hace 8 días, un momento donde toda lágrima y todo dolor va a ser ¿qué? Retirado de mi vida. Mientras llegue ese momento, yo tengo que dejarme formar por Dios por medio del sufrimiento. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice la palabra: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termina diciendo el apóstol una doxología: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pedro se está refiriendo aquí a la ley cristiana del padecimiento. A la ley cristiana del padecimiento. Es como si el Señor estuviera diciendo: yo soy el Dios de toda gracia. Como soy el Dios de toda gracia, aún te voy a dar gracia para que puedas manejar un poco de padecimiento. Porque por más que usted padezca, por más que usted enfrente sufrimientos, siempre será poquito comparado con el sufrimiento que le espera a una persona sin Cristo. Amén. Por eso él dice: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo hará 4 cosas. Quiero que miremos rápidamente esas 4 cosas.
que solamente se van a dar en los tiempos de padecimiento, en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos de aflicción. Por eso el título que podemos colocarle a esta enseñanza es Propósitos del padecimiento. Propósitos del padecimiento. La primera palabra, dice el apóstol Pablo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia te perfeccionará. Diga conmigo, perfeccionará. La palabra que se utiliza en griego para perfeccionar es katartisei. Ahí está escrita, katartisei. Y es interesante que esta palabra significa remendar lo roto, reponer una parte que falta. Significa también madurez. O sea que cuando el Señor está diciendo que después de que yo padezca un poco de tiempo, es cuando el Señor entonces va a poder remendar lo roto. Amén. ¿Qué más va a hacer? Va a reponer esa parte que de pronto estaba haciendo falta. ¿Y qué otra cosa? Me va a llevar a la madurez. ¿Sí ve por qué hace falta, hermano, de tiempo en tiempo? Eso es lo que significa. Hay otras palabras en el Nuevo Testamento, porque se utiliza 13 veces en el Nuevo Testamento esta palabra. En algunas como remendar, cuando Jesús, por ejemplo, llamó a Simón y a Juan, después de una noche donde estaban lanzando las redes y no encontraron nada, entonces ya estaban remendando las redes, ¿sí? Trabajaron pero no pudieron. Es una noche muy frustrante, ¿cierto? Hablando en la parte laboral. Y ya estaban remendándolas. Aparte de que no hubo ganancia, lo único que hubo fue pérdida, porque hasta las redes, que eran las herramientas, también fueron afectadas. Y dice que allí estaban remendando las redes. Esa palabra remendando es katartisei. Hay otra que es perfeccionar. También es la misma. Mateo 21:16, Lucas 6:40, donde el Señor perfecciona. Preparar también, Romanos 9:22. Restaurar, Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en una falta, usted, que es maduro, ¿cierto?, restáurelo con espíritu de mansedumbre. Entonces está hablando de katartisei. Y hacer aptos, Hebreos 13:21. Entonces, en otras palabras, ¿qué nos está queriendo decir el apóstol Pedro con esta palabra perfeccionar? Lo que está queriendo decir es que el sufrimiento puede proveer al cristiano aquello que le está faltando. ¿En dónde? En su carácter. Y esto es muy obvio. La próxima vez que usted esté pasando por algo que le genere tensión, que le genere crisis, que le genere inestabilidad, entienda, es Dios quien le está permitiendo ser expuesto en ese ambiente para perfeccionarlo. Porque hay algo que todavía le falta en tu carácter y que solamente en ese ambiente el Señor lo va a proveer. Diga conmigo, gloria a Dios. Con el sufrimiento Dios se propone agregar a nuestra vida detalles preciosos. Oye, qué interesante lo que encontré. Resulta que los naturalistas, ellos nos han informado de cómo es que se forman las perlas. Dicen que las perlas se forman entre los pliegues del cuerpo de las ostras, ¿sí? ¿Cómo se forma una perla? Resulta que un día cualquiera, la ostra que se encuentra ahí en el mar, ellas se abren y se cierran. Y en un momento que de pronto se abrió, ingresó una arenita y se estableció en esas fibras. Se introduce una pequeña partícula. Y esta partícula entonces va a empezar a producirle un dolor a la ostra. Y en la medida que el dolor se empieza a intensificar en la ostra, la misma ostra empieza a soltar una sustancia gelatinosa. Y esa sustancia gelatinosa que viene como producto del dolor es la que con el tiempo se convierte ¿en qué? En una perla. Así que especialmente las mujeres, que son las que usan esas perlas, collares de perlas, dijo la hermana, ¿cómo se llama?
Marvel. El collar de perlas finas. Esas perlas que a veces nos colocamos, bueno, que se colocan, perdón, las mujeres. Es producto de una cantidad de sufrimiento de muchas ostras. De muchas ostras. Por eso es que con razón los poetas siempre dicen: las lágrimas son el dolor hecho perlas. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora escúcheme esta fábula, pero que también es muy importante. Vamos a extractar algo importante. En una ocasión, un podador estaba cortando los sarmientos de una vid, es decir, de un árbol de uvas. Y resulta que en ese momento, cuando estaba el podador corte y corte las ramas, empezó a gritar la vid de dolor y empezó a decirle: ¿cómo es posible que usted me haga daño? Y empezó a decirle la vid al podador: ¿por qué me hieres tan despiadadamente? ¿Es que no te das cuenta que me estás causando un terrible dolor? Y entonces el podador le responde: tú no sabes lo que te conviene en realidad, ni alcanzas a comprender mis propósitos. Y entonces le dice la vid: ¿qué propósitos? Yo lo único que sé es que me estás haciendo daño. ¿Cómo puede convenirme este dolor tan grande cuando tú dices que hay un propósito mayor? Y entonces le dice el podador: ya verás, hermosa vid, cuando venga la primavera te vas a dar cuenta cuántos nuevos retoños tendrán tus ramas. Y cuando venga el otoño te vas a dar cuenta cuántos racimos hermosos se van a manifestar en ti. Y le dice el podador: ten paciencia, hija, ten paciencia, ya veremos. ¿A cuántos el podador los está podando? Duele, ¿cierto? De una u otra manera duele. Y de una u otra manera tiene que sentirse ese dolor. Entonces, la próxima vez que sientas que el podador te está cortando ramas, no te enfoques en el sufrimiento, no te enfoques en el dolor. Enfócate en qué. Enfócate en el propósito. ¿No fue eso lo que le pasó a José? Si hay una persona que el podador le cortó muchas ramas, fue a José. Fueron 13 años complicadísimos, más bien de descenso que de ascenso. 13 años donde como que iba de mal en peor, aparentemente. 13 años donde él ya tenía toda la razón justificable para olvidarse de sus sueños, morir a sus proyectos, porque de hecho ya era un esclavo. Pero el Señor estaba podándolo. El Señor lo exponía a sufrimientos. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta de la historia de José? El Señor en medio del sufrimiento prosperaba a José por una sola razón: porque José estaba con Dios, o Dios estaba con José. Entonces el sufrimiento no tiene que ser el acabose, el sufrimiento no tiene que ser lo que me lleve prácticamente a tirar la toalla. A mí me preocupa, mis amados hermanos, cuando de pronto encuentro una persona que frente a un momento de angustia, de dificultad, ya quiere tirar todo por la borda. Que porque no salen las cosas como de pronto se han planeado, entonces ya un desánimo total. El Señor dijo en una ocasión: el que coge el arado y luego mira para atrás, no es digno de mí. Y utilizó la figura de arar la tierra. Y entendamos un poquito el contexto primitivo de arar la tierra. ¿Era fácil arar la tierra? Hoy en día es muy fácil. Pero en el contexto del tiempo de Jesús, ¿era fácil arar la tierra? Habían muchos factores que se ponían en contra de la persona que araba la tierra. Uno, por ejemplo, el mismo instrumento como tal. Dos, porque tenía que estar ligado a una yunta de bueyes. Y habían bueyes que eran muy rebeldes. Uno que sí quería caminar derecho y el otro que siempre quería ir por el otro lado. Eso no era fácil. Aparte de eso, tenía que
ponerle también fuerza al arado, ayudarle a los bueyes. Había muchísimo calor y una cantidad de cosas. O sea, el Señor utilizó la figura de arar para que nosotros recordemos que seguir al Señor y servirle al Señor no es fácil. Pero a veces nos llenamos de esa mentalidad absurda de que no, ahora que soy cristiano, pues las cosas tienen que ir viento en popa, todo tiene que ser amor y armonía. No. Ay, pastor, pero es que yo desde que me convertí al Señor, eso yo he visto que ahora tengo más luchas. Ah, bueno, entonces significa que sí es un verdadero cristiano. Es un verdadero creyente y no se asuste por eso. Resista con la sabiduría del Señor cada situación y estará preparado para otro nivel. ¿Otro nivel de qué? De mayor responsabilidad. Hermanos, es que aquí no vinimos a vacaciones. Aquí no vinimos solamente a disfrutar la vida. Esta vida tiene la potencialidad de decidir dónde vamos a pasar la otra, la que se dura para siempre. Por eso aquí no podemos pasar ahí de rico, solamente, ay sí, soy cristiano, como muchos cristianos hoy en día, cristianos light. Ay sí, que yo soy cristiano, está de moda ser cristiano. Y viene la primera lucha y la primera dificultad y hasta ahí llega. Un cristianismo superficial. Ocurre algo en la iglesia que no le gusta, que no le llama la atención y ya se desanima. Y ya empieza entonces a criticar. Y ya empieza a formar parte entonces de los que hacen contrapeso. Porque se dejó desanimar, porque le afectó cualquier cosa. ¿Y cómo espera entonces que Dios te delegue mayores responsabilidades cuando no eres apto? Cuando tienes una incapacidad, una intolerancia increíble al sufrimiento. Diga amén o ay, ay, ay. Y vamos a dejar hasta aquí. Dentro de 8 días vamos a ver los 3 siguientes elementos o propósitos que Dios utiliza. ¿Con qué? Con el padecimiento. Amén. Hoy nos vamos a llevar uno. ¿Cuál? En griego, aprendamos griego, hermano. A ver, salga aquí hablando griego. Dígale a su vecino catartisei. Dígale, hermano, catartisei. Gloria a Dios. Hermanos, hay cosas que nos hacen falta y que te lo digo con amor pastoral, que lo más seguro es que solamente Dios las podrá proveer en tu carácter, en mi carácter, a través de un poco de padecimiento. No estoy dándole la bienvenida al padecimiento, no estoy exaltando el sufrimiento, pero sí te estoy pidiendo, mi amado hermano, si realmente amas a Dios, si realmente eres seguidor del Señor, toma tu cruz cada día y sigue al Señor. Amén. ¿Estamos dispuestos? El Señor va a ver ese amén allá en la vida real, allá en su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, allá en su trabajo, allá con ese jefe tan complicado. Allá en ese escenario real es donde Dios va a catartisei, es decir, te va a perfeccionar. Quiero que te coloques en pie, por favor. Señor, tu palabra nos indica que una buena obra que tú has preparado de antemano es estar dispuesto a padecer. Señor, por favor, glorifícate en nuestra vida. Reconocemos que necesitamos tu perfeccionamiento. Hay tantas cosas, Señor, que todavía sabemos que nos faltan. Hay tantas cosas que sabemos, Señor, que necesitamos ser conformados, transformados, ministrados,
según el Espíritu de Dios. Oh Señor. Quiero invitarte, iglesia, para que levantes tus manos con libertad delante del Señor. Y dígale: Señor, hoy más que nunca te necesito. Hoy más que nunca, mi Dios, me doy cuenta que separado de ti nada puedo hacer. Hoy más que nunca entiendo, Señor, que hay preciosas perlas que tú deseas que yo forme en mi vida, pero que la única manera, Señor, será experimentando cierto nivel de dolor. Señor, lo que yo sí te pido con todo mi corazón es que me prepares. En mis fuerzas no puedo, pero en Cristo Jesús todo lo puedo. Para que cuando venga, Señor, un momento difícil, yo pueda hallar refugio en ti, Señor. Yo pueda, Señor, descansar completamente en ti. Y que desde el sufrimiento, en lugar de cuestionarte, Señor, lo que haya en mi corazón sea alabanza, dependencia, exaltación de tu nombre. Que como Job, en pleno sufrimiento, yo pueda decir: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté en polvo y ceniza, Él me podrá levantar de ese estado. Porque aunque esté muerto, si Él está vivo, hay esperanza. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender la importancia de ser perfeccionados. Porque es que no se trata solamente de vivir esta vida, se trata de entrenarnos en esta vida para lo que viene. Esta vida, más que para disfrutarla, esta vida es para prepararnos. Es un entrenamiento. Esta vida es un entrenamiento para la vida que viene. Esta vida, Señor, es donde tú esperas que nosotros seamos hallados fieles en lo poco. Porque tú tienes planes de colocarnos en lo mucho. La Biblia dice en Mateo 25: en lo mucho te pondré. Y lo lindo de ese proyecto divino es que se va a caracterizar por el gozo inefable, por el gozo eterno. Pero para llegar a ese nivel necesitamos, aquí, en lo poco, en lo temporal, estar dispuestos a padecer por un poco de tiempo. Estar dispuestos a que cuando vengan pruebas y dificultades, tengamos la sabiduría de Dios y entendamos que Dios está en el asunto. Pero eso sí, como dijo el apóstol Pablo en su misma carta, el apóstol Pedro en su misma carta, que nuestro padecimiento no sea por ser homicidas o por ser mentirosos o por entremeternos en lo ajeno, sino que nuestro sufrimiento sea por causa de Cristo. Ese es el sufrimiento que verdaderamente edifica, por causa de la verdad, por causa de amar a Dios. Ese es el sufrimiento que genera un carácter especial. Y declaramos en estos momentos, Señor, que esta palabra no vuelve vacía. Esta palabra fluye con libertad en nuestras vidas. Fluye con libertad en nuestras vidas. Quiero que ores por la persona que está a tu lado. Ora por la persona que está a tu lado y dile: Señor, nos unimos en estos momentos para pedirte que nos ayudes a estar dispuestos a padecer, que cuando venga un momento difícil, que cuando venga una prueba, Señor, eso no tenga el poder de desanimarnos, que eso no tenga el poder, Señor, de empezar a mirar atrás. Por el contrario, que cuando venga una dificultad, más nos aferremos a ti, más avivemos nuestra fe en ti, Señor. Eso es lo que te pido con todo mi corazón. Ora por tu hermano, mi hermano, mientras entonamos esta canción: yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Así es, Señor.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré, Oh Señor, más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. gracias Señor.